CN Televisión, centralnoticias.cl están presentando la entrevista de la semana con Rudy Aro. Y ya estamos de vuelta en la entrevista de la semana. Y ahora en esta segunda parte, segundo bloque del programa, vamos a conversar con un amigo de muchos años, profesor de la Universidad de Los Lagos, economista, y obviamente como economista vamos a hablar de economía. Así que le damos la bienvenida al profesor René Reyes, quien está en Osorno, ¿ya? Y ha tenido la deferencia, ¿no es cierto?, de conectarse con el programa para conversar de la actualidad económica y proyección a futuro de lo que podamos ocultar o ver, ¿no es cierto?, y cómo nos puede afectar o influir en nuestra vida cotidiana. ¿Estás por ahí, René, cierto? Hola, René, gusto saludarte. Hola, Rudy, un placer estar contigo hablando de economía, y un saludo cordial a todos los televidentes de tu programa. Sí, muchas novedades, pues. Conversamos como no sé si fue como en junio, julio o mayo del año pasado, y donde la inflación, ¿no es cierto?, era uno de los temas que nos iba a afectar, y que así fue. La guerra de Ucrania, en fin, tantas cosas. Ha pasado un año y tú planteaste ahí que una de las maneras de controlarlo era que en los bancos centrales subieran las tasas para generar recesión y de esa manera sacar liquidez, ¿no es cierto?, dinero en el mercado y hacer bajar la inflación. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha ido ocurriendo, digamos? Efectivamente ha ido sucediendo lo que tú muy bien planteaste en esa época y con mucha antelación, antes que los bancos centrales empezaran a subir las tasas. ¿Y cuál ha sido la evolución y los impactos? Porque al parecer las grandes recesiones que pudiéramos haber augurado las hemos ido salvando, digamos, pero sin embargo con mucho efecto de inflación, en particular también en nuestro país. Efectivamente, la idea que tiene el Banco Central por ser autónomo es como objetivo estabilidad de precios. Para estabilidad de precios, él tiene que aumentar las tasas de interés. Eso significa encarecer el valor del dinero. Al encarecer el valor del dinero, golpea no solamente a la empresa, porque aumenta la carga financiera de este, reduce las utilidades y baja el precio de las acciones. Eso indica que los capitales se fugan, y también golpea a las familias porque encarece el uso de las tarjetas de crédito. O sea, hay una contracción en la oferta agregada y una contracción en la demanda agregada que genera en un contexto de inflación una estanflación. Bueno, ¿qué ha pasado desde esa fecha hasta ahora? En febrero las cifras fueron bastante positivas porque tuvimos una inflación negativa, y justamente en el mismo mes el IMASEC dejó de bajar y empezó a aumentar, contra el pronóstico de todos los economistas que auguraban una recesión en Chile. Ya tocamos fondo y empezamos a subir el proceso de crecimiento económico. Es una sensación que dejó un poco descolocado a todas las proyecciones económicas, porque la economía evolucionó positivamente. Ahora, ¿podría haber evolucionado más positivamente? Una pregunta que queda abierta, porque en este contexto donde se estaba discutiendo una reforma tributaria que finalmente se rechazó, podemos decir que muchas de las actividades de emprendimiento e inversión estaban retenidas por lo que iba a pasar en ese momento. Y lo que pasó es que el Congreso rechazó esta propuesta. Siempre las reformas tributarias son transferencias de dinero eh, del sector privado al sector público. Y esto generó expectativas positivas. ¿Qué significa expectativas positivas? Significa que la variable que generaba incertidumbre, que era la carga tributaria, en todos los proyectos de inversión, ya va a tener por lo menos en 12 meses
algún tipo de mejoramiento en esa expectativa respecto a que no va a estar influenciando el precio de las acciones y también las utilidades y beneficios de las corporaciones. Esto hace que la salida eventual que pudieran tener los capitales hacia afuera regresen y se queden trabajando en el país. Esta situación, desde mi perspectiva, hace que el dinamismo del país mejore. El problema que yo podría decir hasta ahí, como dice el economista Chetty Dispario, una caída en la tasa de política monetaria, o sea, el Banco Central, que la tiene alta, más allá de un 11%, la podría haber bajado. Pero, ¿qué sucedió? La quiebra del banco de Estados Unidos de alta tecnología, del Silicon Valley Bank, que generó una intervención por parte de el Fed, que es el Banco Central norteamericano, que hizo subir las tasas. Esa alza de tasa en un entorno económico en Chile positivo hace que la tasa de interés que se haya proyectado bajarla ante estos escenarios positivos que tiene la economía nacional no lo haga. Entonces, digamos, este veranito de San Juan que vimos en febrero puede que se prolongue, pero el incentivo que podría dar el Banco Central de bajar las tasas y hacer que la carga financiera de las empresas no sea tan grande y baje esto y llegue al consumo, porque baje también el costo de la utilización de los créditos de consumo y tasas de crédito, queden postergadas. Y al estar postergadas, digamos, vamos a estar a la expectativa de lo que dice el mercado y principalmente cómo van a reaccionar los empresarios y también las familias en un ambiente de incertidumbre, porque hubieron un banco norteamericano quebró, arrastró a ciertas intervenciones de los bancos centrales. Los bancos centrales, cuando intervienen, sube la tasa de interés para captar dinero de inversionistas externos, es lo que hizo Estados Unidos, para apoyar a 2 a 3 bancos que estaban complicados en Estados Unidos. Lo mismo hizo el Banco Central Europeo. Entonces, esta alza de tasa a nosotros nos llueve sobre mojados. Eso es lo que te puedo decir, Rubí. Se entiende bastante claro la exposición, y en el sentido de que, claro, podíamos haber tenido un crecimiento mayor, digamos, pero claro, con la alza de tasas de los dos bancos centrales, ¿no es cierto?, tanto de Europa como sobre todo de Estados Unidos, tiene su impacto sobre la economía en Chile, y lo que debiéramos esperar entonces es que la tasa, digamos, la política monetaria en Chile no rebaje entonces las tasas de interés, sino que al menos esperamos que la mantenga. Respecto del escenario exterior, ¿cómo lo ves tú? Digamos, hoy día se están generando dos bloques, fuertes, digamos, entre la pugna entre Estados Unidos y China, en una concomitancia bastante fuerte, digamos, entre China y Rusia, a los que se suman probablemente los BRICS, con sus negociaciones en sus propias monedas, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú que eso puede afectar el comercio mundial, dado que Chile está muy abierto, ¿no es cierto?, a la economía internacional? Yo siempre he dicho, cuando me han entrevistado, hay dos tipos de economía: la economía monetaria y la economía real. Provincias como la de los ríos, como la de los lagos, son regiones que su razón reside en la producción de alimentos. Estamos actuando en la economía real. ¿A quién va a golpear muy fuertemente lo que tú muy bien lo expusiste, Ruby? Es a la economía monetaria. La economía monetaria tiene que ver con, digamos, las mesas de dinero y los grandes inversionistas que ven a nuestro país como fuente de ingresos. Cuando tú ves que el índice de precio de la acción está aumentando en países emergentes, los capitales llegan
baja el precio del dólar. Al bajar el precio del dólar se genera eh, una baja en los precios importados, de bienes importados que consumimos, y también favorece la inflación porque está baja. ¿Qué sucede entonces si hay este tipo de problema en el concierto internacional? Es que la economía real se incentiva, porque el hecho de haber tipos de cambio o precios del dólar relativamente alto, cuando digo alto es superior a 750 pesos, es que existe una barrera de protección a la industria nacional. Es decir, podemos nosotros con certeza producir grano, producir oleaginosas, producir alimentos, y no vamos a tener la competencia externa que nos venga a invadir los mercados, porque existe mayor holgura para la producción real de esta industria, con la cual también los chilenos tienen sus ingresos. Ahora, ¿quién se podría ver afectado? La industria monetaria que está insertada en Santiago o Valparaíso, principalmente Santiago. Ellos se ven un poco complicados porque van a tener huida de capitales de repente, no va a crecer el precio de las acciones como se había previsto. ¿Por qué? Porque las tasas de interés golpean la carga tributaria de las empresas, y eso hace que las ganancias no sean excedentarios de las corporaciones y no atraigan capitales vertiginosamente hacia el país. O sea, van a tener beneficios normales, y eso a lo mejor puede que no sean atractivos para los inversionistas del resto del mundo. Eso es lo que yo veo, Rudy, en el concierto de esta lucha entre eh, China, Estados Unidos y Rusia, que también está haciendo, digamos, convenios de cooperación económica con estos países. Rusia está abasteciendo todo el petróleo que no le compró Europa a Rusia por la guerra, está siendo comprado por China. O sea, China está entregándole su excedente a Rusia. O sea, si eso pretendía castigar a Rusia, creo que no se está haciendo. Y bueno, en buena hora que Ucrania se ha mantenido fuerte en su posición y tratando de que los rusos no entren, y aparentemente está dando un ejemplo mundial a este gigante armamentístico que es Rusia. Y el problema es que si no se solucionan esos temas, vamos a seguir teniendo escasez de grano, el precio de los granos sigue alto, el precio de la oleaginosa sigue alto, el precio del petróleo sigue alto. Pero si hay alguna holgura o una expectativa de un mejoramiento en este tipo de relaciones internacionales, eso es positivo, porque el mundo se guía por expectativa principalmente de las inversiones que expanden la oferta y el PIB, que nos hace proveer de mayores bienes y servicios y que genera una demanda de empleo para que las familias tengan su ingreso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo te puedo ver. Ahora, si hay nueva alternativa, porque uno puede decir que el dólar está llegando a su ocaso, están apareciendo monedas, digamos, como el Bitcoin, y nuevas monedas donde la gente hace inversiones en ellas, y donde el dólar, que ha sido el gran beneficiario del señoriaje. ¿El señoriaje cuál es? Que tú emites inorgánicamente, pero el resto del mundo te respalda la moneda porque lo usa como moneda fuerte, y tú no tienes que tener efectos inflacionarios si tú emites mayormente dinero, porque te lo respalda la economía mundial, cosa que el resto de los países no puede hacer. Eso se está terminando, porque han aparecido otros actores bastante poderosos, como tú muy bien lo dices, que son los chinos, unidos con los rusos, y también países grandes como Brasil, Sudáfrica, la India, que quieren pasar al primer plano o a la primera división de la economía mundial, ¿te das cuenta? Y quieren generar el BRICS, que es una nueva moneda. Y esta situación va a generar un gallito, digamos, una fuerza de estas dos grandes potencias, y vamos a ver quién gana. Y en ese concierto, ¿qué tenemos que tener nosotros? Nuestra economía real funcionando. Y según mi perspectiva, los chilenos la hacen funcionar bien, porque saben
moverse en un modelo de libre mercado. Eso ya está inserto en el ADN de los chilenos. Los precios que representa la valorización de los bienes y servicios se determinan con libertad económica, es decir, las decisiones de consumo las decide la familia y las decisiones de inversión y de producción las empresas. Y si no interviene el Estado en esas decisiones, la economía va a crecer y se va a equilibrar. A lo mejor no al ritmo que deseamos, porque el concierto internacional también afecta, porque el Banco Central sigue las tendencias que tiene los bancos centrales internacionales, y eso nos podría golpear. Pero si tenemos empresarios dinámicos y familias racionales que van a comprar lo que necesitan y no comprar por oferta, creo que la economía va a llegar a un equilibrio que nos va a poder beneficiar a todos. Eso es lo que te puedo comentar. René, quiero agradecerte la claridad de tu exposición, ¿ya? Porque además transmite optimismo, ¿ya? La resiliencia de Chile ante las dificultades, esto que tú dices, que ya está en nuestro ADN, el tema de la competitividad del mercado, ¿no es cierto? Creo que nos fortalece ante perturbaciones internacionales como las que estamos viviendo. Pero sin ninguna duda comparto tu visión de que estamos en un proceso de transición a nivel mundial, donde el poder unipolar, ¿no es cierto?, que ejercía Estados Unidos, de alguna vez se está transformando a al menos dos polos, ¿no es cierto? El otro representado por los BRICS, digamos, Brasil, India, China, sobre todo en Rusia y Sudáfrica, a los cuales, ¿no es cierto?, pretenden ingresar a algunos otros países emergentes de mediana contextura, ¿no es cierto?, y generando un contrapolo, ¿no es cierto?, al de Estados Unidos. De alguna manera le da cierto equilibrio en el mundo. Y obviamente hacer votos porque los países, y ojalá las Naciones Unidas no la ha visto, digamos, haciendo el mayor esfuerzo para buscar la paz en Ucrania, digamos. Eso también nos permitiría de alguna manera bajar las presiones inflacionarias, especialmente en algunos alimentos que fundamentalmente salen de ahí en su tema de exportación, que son el maíz, trigo fundamentalmente, fertilizantes, ¿ya? Y retomar de alguna manera los precios normales de un par de años atrás, digamos, un año o algo más, ¿no es cierto? Y que se sienta en los precios internos acá en Chile. Efectivamente, si nosotros pensamos y hacemos barra para que esta contienda se termine, no te quepa ninguna duda que los precios van a normalizarse y las expectativas de crecimiento van a empezar a ser no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, porque va a haber un precio de petróleo y energía más barato, porque va a haber mayor oferta de estos alimentos, que hace que todo llegue a las familias a un precio menor. Eso va a tener efectos positivos porque no va a haber inflación por empuje de costo, ¿ya? O sea, ahora lo que hay que hacer es tratar de que en forma endógena podamos incentivar una agenda pro crecimiento, una agenda pro inversiones. Para eso, la variable de baja de la tasa de interés y una no aumento de las tasas de tributación media, sino que los ingresos que podamos obtener es generando y actuando con expectativas positivas, y eso al crecer el PIB hace aumentar lo que es los ingresos por IVA que va a tener el gobierno, y si crece el PIB, los ingresos por renta. Y no es necesario que aumente la tasa o la base imponible, ¿ya?, que se iba a aumentar y que quedó stand-by. No es que no, Chile no el gobierno chileno no vaya a tener ingresos, todo lo contrario. Si hay expectativas positivas, los ingresos igual van a estar. Y cuando se logre el equilibrio, ahí hay magia, porque al cerrar la brecha que nos generó los desequilibrios fiscales por gastar más de la cuenta para poder, para hacer que las familias chilenas puedan tener el IFE, el ingreso familiar de emergencia,
nos hizo endeudarnos y esa cuenta hay que pagarla. Muchas veces lo paga el gobierno que no le tocó la crisis como este, va a tener que pagar la cuenta, pero si tenemos y somos responsables con la política económica, es probable que todo esto mejore, ¿ya? Y el gobierno del presidente Boris sea uno que a lo mejor tenga problemas en seguridad y en todo otro, en inexperiencia, pero las cosas económicas, de mi perspectiva, la está manejando de manera aceptable. No, ¿puede mejorarse? Sí, absolutamente. La pregunta es cómo, generando una agenda pro crecimiento, generándole seguridad a los que toman y crean riqueza. Eso está un poco al de, pero eso se puede hacer con conversaciones que ya no, los ministros no tengan un discurso incendiario contra los empresarios, y eso va a generar seguridad y va a traer nuevas inversiones, y eso hace disponer de mayor cantidad de bienes. Y cuando hay mayor cantidad de bienes, hay mayor oferta, los precios bajan y la inflación se ahuyenta, se va. Y logramos no solamente con este efecto bajar los precios, sino que disminuir nuestras deudas que tenemos en unidades de fomento. Y eso es positivo para todas las personas y las empresas. René, ha sido un placer tener este contacto. Quisiera proponerte que pudiéramos retomar como una pequeña cápsula económica cada vez que los días lunes vamos a hacer esto en el programa. Pudiéramos tener unos 10 o 15 minutos de conversación económica viendo los impactos de los sectores externos e internos, ¿no es cierto?, en las cosas que nos importan, que son los precios, ¿no es cierto?, los servicios en los ciudadanos, en la gente, digamos. Así que te invito, vamos a tratar de coordinar, ¿no es cierto?, que al menos no pase un año para que volvamos a conversar y tratar estos temas. Te agradezco esta deferencia tuya. Sé que tenía otros compromisos que los postergaste, ¿no es cierto?, para poder establecer este contacto. Yo también te agradezco la invitación y poder tener un canal de televisión que llegue a tanta gente como lo es CN Televisión y bueno, disponible para poder extender estos conocimientos que no solamente puedan acceder los estudiantes en la aula, sino también a los televidentes de CN Televisión. También agradezco la invitación. CN Televisión, centralnoticias.cl han presentado la entrevista de la semana con Rudy Aro.